Bueno, La Calma nació por el 2018, fue un proceso bastante corto de desarrollo porque se escribió, o sea, la escribí a principio de año, en febrero, marzo, y filmamos en julio, fue muy cortito. Y creo que el motor principal fue que veníamos con una peli anterior, digamos, con la que iba a ser mi primer película, que habíamos ganado un fondo del Inca de largometraje regional y bueno, nada, se complicó muchísimo con el tema del cambio de gobierno, cuando asumió Macri, eh, la actualización de presupuesto se demoraba mucho, cuando logramos la actualización de presupuesto para poder hacer la peli, ya se había desactualizado la misma actualización que necesitábamos y nada, fue tan cuesta arriba que en medio de todo ese lío decidí escribir un nuevo guión y nada, plantear la posibilidad de hacer una película independiente, totalmente autogestionada y con amigos y amigas acá en Mendoza, ¿viste? Y creo que ese fue el motor principal, digamos, como para poder llevarlo a cabo. Y la idea de esta chica, estudiante del campo, de este sector de Mendoza, que es La Valle, el desierto lavallino, que habitado originariamente por los huarpes, creo que tiene que ver un poco bueno, con el contexto propio del lugar, del desierto, algo que siempre ha estado en la brújula, digamos, ha sido parte de mi vida, de mi infancia, y es un lugar que no solamente hemos visitado desde niños, sino que también, porque es muy cerquita de Mendoza, la realidad es que queda a una hora de acá, o un poquito menos. También tiene que ver con un lugar bueno, que se filma mucho, que es parte como de la idiosincrasia mendocina, de la búsqueda justamente del originario, de los pueblos que han habitado esta zona del país. Y es por eso que nació, digamos, estábamos filmando unos contenidos para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se hace acá en Mendoza. A mí me habían contratado como director de fotografía y conocí a la familia que son los dueños del puesto donde filmamos la película. Se generó un vínculo muy lindo a partir de eso. Mm, no sé cómo avanzó el tema de la vendimia, sé que el contenido que grabamos finalmente se expuso en la vendimia, yo no lo vi nunca, pero sí sé que, bueno, que nunca los invitaron a ellos y demás, una cosa que siempre pasa con este tipo de cuestiones. Y al generarse este vínculo y esta amistad es que empezamos a pensar un poco desde su realidad cómo plasmar una historia de ficción que reflejara lo más fiel posible eh, las formas y las maneras en las que y la realidad en la que se vive en ese lugar, ¿no? Y al mismo tiempo esta problemática universal que tiene que ver con los territorios y con quién trabaja la tierra y, y quiénes realmente finalmente sacan provecho, quiénes no, la lucha campesina, que bueno, nosotros de alguna manera construimos un relato con identidad cuyana, por así decirlo, que es esta zona desértica de Mendoza que compartimos también con San Juan, pero bueno, después con la distribución en festivales y todo el recorrido que hizo la película, empezamos a darnos cuenta que es una realidad que, si bien cambia el contexto quizás y las condiciones, se repite no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Mirá, era un desafío porque, bueno, no solamente era mi ópera prima, mi primer película, también desde Mendoza, que todo es un poquito más laborioso y cuesta arriba, eh, y también la forma de la película. La película es una película en blanco y negro, de personaje, con sus tiempos, es una película que propone una experiencia justamente tratando de ser lo más fiel posible a las formas y a los tiempos del campo, por lo menos en estos lugares, y fue sorprendente. La primera producción de la película fue en Toulouse, en Francia, donde tuvimos, gracias a que ganamos finalmente un premio, pasamos de tener dos proyecciones a tener tres, y en las tres proyecciones, gracias al festival y a la gente y demás, creo que fueron muy convocadas, todas las proyecciones eran muy convocadas de todas las pelis.
y eso estuvo buenísimo. Y, bueno, descubrimos que el público, no solamente francés, sino de toda la gente que visitó el festival, que es gente de todo el mundo. En Toulouse hay una comunidad latinoamericana muy grande y la recepción fue maravillosa, no solamente de gente de nuestra edad o gente del cine, sino gente del cotidiano que se acercaba a las salas, estudiantes, y bueno, y cómo la gente se prendía con el relato, cómo se quedaban, ¿no? El miedo es siempre que la gente se empiece a parar y se vaya, y todo lo contrario. La verdad que a partir de esa proyección y después todo el recorrido que hizo desde el 2022 y todo el 2023 ha sido maravilloso, ha sido yo creo que los momentos más lindos de la peli han sido después de las proyecciones, las charlas, no solamente las dudas, sino esto que hablamos de hacer esta comparativa de las diferentes realidades y cómo se repiten en diferentes lugares del mundo, el abuso de poder, las realidades, el acceso a la educación. Es una película que tiene varios temas en uno, ¿no? Y cómo esta chica, siendo mujer también en el campo, se carga al hombro toda esta tarea y enfrenta también al poder, entre comillas, de esta gente que se abusa y abusa permanentemente de algunas herramientas que tienen que ver con el acceso a la información, simplemente, no mucho más que eso. Nosotros nos propusimos después de Toulouse hacer una proyección en el campo, o sea, mi idea era que la película se estrenara y la segunda función pudiese ser en la misma comunidad donde filmamos, en San José, en La Valle, y fue maravilloso. De hecho, hay una escena en la película de una peña. En ese mismo lugar llevamos un proyector y un sonido y una pantalla y armamos una proyección para la comunidad. Acercamos a todas las personas de ahí con el apoyo del municipio de ahí de La Valle y fue una de las funciones más lindas de la peli, y no sé si la más linda, porque también la recepción de la gente fue hermosa, se sintieron totalmente identificados. Creo que logramos de alguna manera todo el trabajo que hicimos para respetar y ser lo más fieles posibles a su realidad. Creo que lo logramos porque, bueno, ellos lo vieron así, lo abrazaron y sintieron la película como propia. Así que nada, la verdad que ha sido un recorrido hermoso. Yo estoy muy contento con la peli, muy feliz. Y bueno, creo que de eso un poco se trata, ¿no? Acercarse a las audiencias y poder abrir el diálogo y el debate y charlar las películas, no solamente verlas, sino también escuchar al espectador, digamos. Con respecto a la carrera, creo que tiene que ver directamente con la posibilidad de conseguir esta herramienta legal para poder hacer uso de la defensa, ¿no? Y del derecho como para poder ayudar a su propia comunidad, que es algo que sucede. De hecho, fue muy loco porque cuando empezamos a conocer a las diferentes familias del lugar, una de las chicas, hijas de Darío y Nancy, que fueron finalmente otros amigos de la peli que participaron y nos ayudaron, que es gente que vive ahí en la Valle, nos contaron que su hija tenía muchísimas ganas de estudiar Derecho, justamente por eso. Y además surgió porque cuando empezamos a investigar, la película es bastante atemporal, no está, que de hecho fue algo que decidí, que quería que fuese así. Si se han dado cuenta, no hay celulares y demás. Una película que tranquilamente podría suceder en los 90. En el año 98 se consiguió una ley que protegía a las comunidades huarpes que están asentadas ahí trabajando y han ido heredando los territorios de generación en generación para que nadie los pudiese desplazar o cobrarles alquileres por trabajar ahí, ¿no? Porque son todos terrenos fiscales. Son muy pocos los casos de gente asentada justo en un terreno que tiene un dueño real, digamos. Y esto de los dueños truchos que caían con papeles, nada, yo creo que esas son las virtudes de la globalización y el capitalismo que tienen que ver con Internet, por ejemplo, y el acceso a la información, que hoy en día esa realidad ha cambiado porque tienen mucho más acceso a poder, de alguna manera, consultar, ¿viste?
consultar la ley, no firmar de entrada cualquier cosa. Por ejemplo, don Víctor y doña Petrona, que son los dueños del puesto donde filmamos, no saben leer ni escribir, y ellos mismos nos decían que muchas veces caían con papeles y no tenían ni idea de lo que, y por miedo lo firmaban, ¿viste? Y por miedo muchas veces pagaron alquileres, sin saber siquiera quién era esa persona, pero caía en una 4x4 el tipo y le decía, mira, todo esto es mío, vos seguís laburando, no hay problema, pero me tenés que pagar tanto por mes para hacer uso de mi tierra, ¿no? Así que bueno, creo que tiene que ver la decisión de la carrera tiene que ver con eso justamente, que con ese compromiso de esta chica de querer obtener una herramienta en la ciudad para poder llevarla finalmente a su comunidad y hacer uso de eso para protegerla, digamos. Y con respecto al blanco y negro, fue una decisión también desde la preproducción, desde que empecé a escribir el guión y demás. Lo charlamos mucho, lo charlé con Damaris, que es la productora, lo charlé con el equipo, lo charlé con el fotógrafo, con la directora de arte, y se fueron dando muchas cosas por las que el blanco y negro finalmente cerró por todos lados. Primero, como una decisión estética, porque a mí me gusta mucho el blanco y negro y sentía que esta historia en particular, en ese lugar, despojada de color, iba a plasmar mucho más directamente la problemática, digamos, ¿no? Sin caer tanto en quizás esta búsqueda estética del preciosismo que tiene a veces el desierto, ¿no? Entonces, creo que ayudó, o por lo menos era mi intención, ayudaba a no salirnos de eje y que la fotografía fuese lo más sobria posible como para reforzar quizás una problemática que era mucho más urgente que el color, digamos, o que tratar de buscar una cuestión más paisajística que no tenía nada que ver con la historia, como otras películas que se han filmado ahí, ¿no? Se han filmado muchos western y demás en esta zona de Mendoza, películas de Buenos Aires, de hecho. Hay una película de género que se llama Las Furias, que yo tuve la posibilidad de trabajar en esa peli, que nada, yo creo que es una peli totalmente diferente, que de alguna manera el lugar le servía y demás, pero no tenía mucho que ver con la identidad del lugar. Entonces, digo, no es una crítica a Las Furias, todo lo contrario, creo que Las Furias tenía su búsqueda estética y su colorido y demás que funcionaban con la película. Como les decía, no es una crítica, sino como que de alguna manera creo que esa película quizás necesitaba eso y creo que funcionó. Para la nuestra creo que era lo contrario en términos de color. Después, en el proceso, nos dimos cuenta de que nos ayudó también, porque al ser una película sin el Inca, de bajo presupuesto, de suma de voluntades y algunos aportes, de algunos municipios y cultura y demás, la logramos hacer, como te digo, con la suma de mucha gente y mucho amor y mucha buena onda. Y el blanco y negro también ayuda a veces a que la paleta de color se reduzca justamente a una escala de grises. Entonces el vestuario también se simplificaba, porque lo pensábamos en blanco y negro, yo foteé la peli en blanco y negro, la iluminación también se vuelve un poco más amable en ese sentido. Bueno, no solamente el vestuario, sino también el arte en general, los elementos. Lo empezás a pensar en blanco y negro y quizás en ese sentido se economiza un poco, ¿no? Qué sé yo, el color de una camioneta, ¿viste? Que quizás si vos querés una camioneta roja y no la encontrás y tenés una gris o lo que sea, acá es como que se pensaba de una manera un poco más amable en ese sentido, era como un poquito más sencillo. Y todo eso, nada, nos fue convenciendo aún más. Pero bueno, en principio sí es una decisión estética en relación a lo narrativo, digamos. Hay una segunda película de Mariano Cocolo que ya está filmada, de hecho, volví no pensé que iba a tener que, o no quería al menos volver a un sistema similar al de La Calma, a un esquema de producción similar, porque creo que también las películas de alguna manera necesitan tener financiamiento, un equipo técnico que cobre como corresponde y demás, y que la cuestión funcione para todos, ¿no? Dentro de un esquema de producción. Entonces, nada, intentando de vuelta con el Inca el año pasado y demás, caímos en esta nueva realidad. eh, y bueno, creo que por una cuestión de salud también y de militancia, decidí hacer otra peli, se juntaron de nuevamente voluntades
de diferente manera, quizás un poco más grande porque conseguimos algunos aportes privados. Yo conseguí algo más de dinero también, vendí mi auto, por ejemplo, no sé, cosas por el estilo, y decidimos que esta película se financiara y que tuviese de alguna manera un rédito también para los técnicos, para los actores y demás. Así que filmamos en mayo, con una estructura de producción muy particular, pero hasta el momento ha funcionado y ahora estamos en etapa de montaje de la película. Así que la idea es empezar a mandar la WIP a diferentes work in progress para ver si podemos llegar a conseguir algo por ahí para la post. Y bueno, yo creo que para el año que viene, si todo sale bien, ya va a empezar a enviarla a festivales para ver si tenemos suerte.